¿Cómo están, amigos? Un gusto volver a contar con su atención aquí en Pulso Parlamentario. Vamos a tocar un tema que de seguro va a identificar a muchas familias, porque ¿quién no tiene un paciente con una enfermedad grave degenerativa en casa, en la familia cercana o en el barrio probablemente, y que vea que su calidad de vida va empeorando conforme avanza dicha enfermedad? Nos acompaña el día de hoy el doctor Benjamín Cabenago. Él es un especialista en oncología paliativista, porque vamos a tocar precisamente esta ley de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos que se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso. Doctor, bienvenido a Pulso Parlamentario. Gracias, Álvaro. Estoy muy contento de estar aquí. Pues sí, efectivamente, el tema que hoy nos reúne es muy importante. El Congreso recientemente ha aprobado una ley que habla efectivamente de los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos, aún pendiente la reglamentación, ¿no? Pero es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo dijiste, estamos hablando de pacientes que tal vez ya a nivel curativo, la enfermedad que adolecen, que sufren, ya no tiene esas opciones. Sin embargo, aún en esos pacientes donde antiguamente se decía con dureza, ya no hay nada que hacer, pues no, todo lo contrario. Lo vemos en las novelas, ¿no? Señor, familia, ya no hay nada que hacer, ¿no? Y un poco Dios, para victimizar a los personajes de la trama, pero en realidad, cuando ya no hay curación, simplemente nos queda esperar darle una mejor calidad de vida a este paciente, al margen del tiempo que le quede, que eso solamente Dios lo sabe. Por cierto, pero como te decía, hay mucho que hacer. Simplemente el enfoque varía, el enfoque cambia. Estamos hablando aquí de manejo sintomático. Son pacientes con una carga sintomática, especialmente dolor, muy severa, muy aguda, que además no solo los afecta a ellos, sino también a las familias. Así es. Vamos para graficar un poco al público de qué enfermedades estaríamos hablando en promedio. Cáncer, por ejemplo, cáncer terminal en última fase. Estaríamos hablando de, digamos, algún tipo de enfermedad degenerativa como el Alzheimer también, por ejemplo. Sí, bueno, la OMS ha hecho un análisis más o menos estadístico de las frecuencias. En primer lugar, dentro de las enfermedades de los pacientes con demandas de cuidados paliativos, están las cardiovasculares con casi un 40%, las oncológicas las siguen casi con igual porcentaje, tenemos las respiratorias crónicas, EPOCs, enfisemas, etcétera, las infecciosas, VIH, SIDA, especialmente. Ahora, el perfil varía según la zona del planeta de la que hablemos. En el África subsahariana, por ejemplo, todavía probablemente tengamos mayor incidencia, el problema de paliativos sea más asociado a infecciosas, VIH, SIDA, mientras que en el primer mundo estamos hablando de crónicas degenerativas, cáncer, demencias, ¿no? Pero en general sí, ese es el perfil del paciente que necesita de manejo paliativo. Ahora, ¿cómo puede entender una persona de escasos recursos que probablemente ha visto, como todos, a mujeres dar a luz en los baños de los hospitales, tener la esperanza de que a su familiar sí le van a dar un buen cuidado paliativo? Estamos hablando de dos extremos que no se condicen entre sí. Si en el sector salud, si en el salud, tratan tan mal a una persona que está por nacer y a la madre parturienta, ¿cómo será con quien ya está desahuciado? Dirá mucha gente. Bueno, aquí hay una serie de aspectos que yo creo que habría que desglosar. El sistema de salud peruano hace esfuerzos enormes con lo que tiene para solventar las necesidades cada vez mayores de salud a todo nivel. Y la pregunta que planteas de cómo esperar que a mi paciente terminal lo vean si no ven a una señora que está dando a luz, es una duda válida, pero yo creo que es tan álgido y es tan duro dejar a un paciente con dolores atroces, con sufrimientos inenarrables hasta el último día de su vida. Eso es quizá tan cuestionable como la madre que da a luz en un baño de un hospital. Sí. Y yo creo que efectivamente el sistema de salud peruano tiene muchas carencias o debilidades que mejorar. Pero como personal de salud, como hombre de campo, que estoy también batiéndome día a día,
tratando de mejorar la calidad de vida de los pacientes, otros colegas tratando de salvar vidas, otros colegas tratando de atender partos y que no sucedan en un baño, que estoy seguro que no es por dejadez, es por sobrecarga asistencial. Yo creo que todos compartimos el mismo fin, el mismo ideal. Al final, servir al paciente. Y yendo ya al punto estricto de la pregunta que planteas, paliativos, si se implementa bien esta ley, esta norma, la desarrollamos bien, reforzamos el aspecto domiciliario, yo soy un convencido de que esto creará un efecto de costo-eficiencia, porque al final, si analizamos, y esto muchos colegas que nos están viendo lo sabrán, en la emergencia, muchas veces tenemos un porcentaje de pacientes justamente que son de características paliativas, que son terminales o con enfermedades avanzadas sin opciones de curación. Y que están repletando las UCIs. Que van, UCIs en el peor de los casos, sí, pero que van básicamente por control sintomático. Van a la emergencia, a la cama hospitalaria, y en algunos casos sí, hasta en UCI acaban, cuando está demostrado, más allá de cualquier evidencia, o sea, hay artículos, hay revisiones, metaanálisis, que para quien está acostumbrado al tema de la investigación sabe que son artículos muy completos, en los cuales ya está demostrado que el empleo oportuno de cuidados paliativos a nivel domiciliario, es decir, manejar sintomáticamente al paciente, no solo en dolor, en los síntomas respiratorios, en fin, los que pueda presentar, de una manera integral, incluyendo a la familia, porque la familia tiene que estar muy informada de lo que está sucediendo, del objetivo del tratamiento, porque no pueden estar esperando que crean que el tratamiento es curativo cuando es paliativo. Información, comunicación. Pero estos estudios que te comento, la mayoría, si no todos, te describen un descenso notable en el uso de hospitalización, de camas hospitalarias y en los hospitalizados, el uso de UCI. Y eso es ahorro para el sistema. Entonces, ese gasto no hecho puede efectivamente dirigirse a evitar que esa pobre señora esté dando a luz incidentalmente en un baño de un hospital. Es decir, destinar recursos humanos e infraestructura a quienes sí lo necesitan y no a personas que podrían estar gozando de estos, si es que cabe el término gozar, de estos cuidados paliativos en su propia casa. Quería llegar, para ir poco a poco llegando al tema de la reglamentación de esta ley, al aspecto de si en el hospital necesitamos un médico, una enfermera que nos esté cuidando, en casa necesitaríamos también una persona debidamente entrenada para administrar los fármacos y la terapia necesaria para estas últimas semanas o este último tramo de vida del paciente. Por supuesto. Ahora, el concepto es, te hablo de la experiencia mía en todo caso. Yo, como lo dijiste bien en la presentación, codirijo una unidad de cuidados paliativos domiciliarios, ¿no? con tratamientos de alta complejidad, si son necesarios, a nivel de la región Callao, ¿no? El programa ADAMO, atención domiciliaria del adulto mayor y oncológicos o personas con cáncer. Somos un equipo que efectivamente estamos al lado del paciente de manera continua, sostenida, y ahora la frecuencia con la que se está visitando al paciente variará según la gravedad o lo álgido del cuadro que tenemos que resolver. En ese sentido, necesitamos requisitos sine qua non, que haya un familiar, un cuidador, una familia alguien que cambie una sonda, una vía. No, sondas no. O sea, el tema de las sondas, de canalización de vías, lo hacemos nosotros. Pero una vía básicamente subcutánea, porque en paliativos también las vías intravenosas, especialmente domiciliarias, tiene muchas complicaciones. O sea, nuestro caballito de batalla para administración parenteral de medicamentos es la vía subcutánea, que es de muy fácil colocación y mantenimiento. Y la familia se le entrena en la colocación de la medicación horaria a través de estas vías subcutáneas que se colocan. Es muy sencillo, la familia entiende y nuestra experiencia es que nos va muy bien. Y sí, requiere un equipo especializado, enfermería, pilar fundamental, o sea, nuestra mano derecha para ejecutar, digamos, los tratamientos. Obviamente estamos ahí también nosotros. No es que vayamos, dejemos un tratamiento y la enfermera lo continúe. No, el seguimiento en ADAMO es continuo. De hecho, somos el único servicio que tiene atención 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, esto es una iniciativa magnífica y que se mantiene en el tiempo con gran acogida de la población. Usted lo ha dicho, es a nivel del Callao, pero ¿qué hacemos en Huancavelica? ¿Qué hacemos en Madre de Dios? ¿O qué hacemos en la periferia de Lima, por ejemplo? Subir un tubo de oxígeno de estos verdes
hasta la punta del cerro, en la última etapa del asentamiento humano, donde probablemente haya un paciente que requiera cuidados paliativos, es prácticamente imposible. ¿Cómo lograr que la reglamentación de la ley pueda llegar hasta esta población afectada? Pues mira, el Quijote decía, comenzar las cosas es tenerlas bien acabadas. Esta ley es un primer gran paso. O sea, yo estoy muy optimista porque esto te va a crear el marco para que el sistema de salud, hasta la posta más remota, pueda por lo menos, si la reglamentación es adecuada, tener personal con una capacitación mínima aceptable para poder responder a ciertas necesidades de estos pacientes en esas zonas tan remotas. Y te digo, el aspecto físico, el aspecto geográfico de acceso es una limitante, pero no es imposible. Como te lo comentaba antes de la entrevista, llegamos a Pachacútec, que es una zona de las más remotas de Ventanilla, ¿no? Y llegamos bien, llegamos con calidad, con calidez y hasta el último momento al lado del paciente, brindándole no solo bienestar, sino dignidad. Paliativos es dignidad también. Entonces, esta ley, como te digo, es el inicio de algo que puede ser muy grande y muy importante. ¿Hay un censo de personas que estén en condiciones de requerir cuidados paliativos, tanto por temas oncológicos como no oncológicos? Se estima, hay en el Perú una demanda por lo menos de 100.000 personas que tienen necesidades de manejo paliativo. Y actualmente habemos aproximadamente 100 especialistas entre todos. Uno por cada 1.000. Que no, sí, más o menos. Es una estadística que, bueno, aproximada. Sí. Ahora, esto implica un aumento en el presupuesto, llegar a ofrecer estos cuidados paliativos a 100.000 personas. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, pero va a requerir probablemente un incremento del presupuesto en el sector salud. Evidentemente, tal vez replantear el presupuesto. Efectivamente, van a haber costes. Algunos ya, digamos, son los que dan los costos hundidos, que ya existen en los sistemas de salud y que simplemente tendrían que redireccionarse, ¿no? Pero probablemente haya que haber reajustes presupuestales. Pero acá tenemos también el costo-eficiencia, uno lo mide no solo por el costo, es decir, que me salga más barato o más caro, sino el impacto. De hecho, el impacto es lo principal. Y el impacto está demostrado, más allá también de cualquier duda estadística, de que es positivo a nivel de calidad de vida, manejo sintomático, tranquilidad de la familia. O sea, es tan multifactorial y el impacto es tan importante que así hubiesen costos adicionales, que la mayoría de estudios dicen que no se incrementan, que la tendencia no es incrementarse, pues valdría la pena. Igual es una inversión costo eficiente. Además, como te repito, esto sin hacer, digamos, la ecuación, hacer el cálculo de todo lo que nos estamos ahorrando en pacientes que no te llenan camas hospitalarias, que no te atestan en la emergencia y que no acaban en uso. Lo que hablábamos hace algunos instantes. ¿Están siendo convocados todos los especialistas para la reglamentación de esta ley o cree usted que debería ampliarse el espectro? Una buena pregunta. El legislativo, yo creo, hablando inicialmente de la ley que se promulgó, yo creo que en ese sentido el legislativo, por ejemplo, ha cumplido su tarea en promulgar la ley, convocando a todas aquellas personas que tienen algo que aportar. Ahora, un poco que la pelota esté en la cancha del Ejecutivo, ¿no? Entiendo que se están haciendo coordinaciones ya intersectoriales, de alto nivel, porque efectivamente, o sea, una política de Estado de estas dimensiones implica coordinar con otros sectores. El MEF, para empezar, o sea, como hablabas de financiamiento, pues sí, el MEF, defensa, educación. Los gobiernos regionales como el Callao, por ejemplo, u otros que tengan experiencia. No, claro, pero o sea, esto de acá, es lo que te comento, que ya se está haciendo en el Ejecutivo, es más a nivel intersectorial, a nivel normativo. Pero yo creo que acá lo importante, al final, el objetivo final, yo creo, es la persona humana, el paciente. Las leyes, las normas, el Estado es un medio para servir a la persona humana. Entonces, en ese sentido, yo creo importante que justamente a quienes más interactuamos con estas personas dolientes en etapa final de la vida, con gran sufrimiento, con gran carga sintomática, tengan que ser convocados, porque son finalmente ese expertise el que va a enriquecer la ley a nivel la reglamentación y el plan a nivel operativo. O sea, que sea una norma práctica, viable, fluida, que se potencie a sí misma
¿no? Que sea lógica, que aterrice. Y para eso, evidentemente, actualmente, como te comenté, no somos muchos, pero hay grupos magníficos que hacen un trabajo cotidiano, día a día, en sanidad de Fuerzas Armadas, salud, gente del INEM, Minsa, Adi, Cayetano, en fin. Las beneficencias deberían ser convocadas porque también hay muchas de ellas que manejan casas o centros de atención a adultos mayores, que son los que más necesitan, ¿no? yo creo que la experiencia también de estas entidades tendría que hacerse oír. Yo creo que mientras más se incluya, más voces se incluyan, sin caer en asambleísmos, por supuesto, o sea, personas cualificadas, certificadas, con una experiencia, una trayectoria que demuestren que pueden aportar, yo creo que sí, es magnífico escuchar todas las voces. Esta ley nos pone a la vanguardia, entiendo, en lo que respecta a esta zona del continente, pero ¿cómo vamos en relación a otros países que ya se nos adelantaron por haber aplicado esta ley previamente? Bueno, a la vanguardia estamos dando pasos importantes. A la vanguardia en América Latina están Chile, está Costa Rica, Argentina, Colombia, ¿no? Y bueno, nosotros, digamos, y luego había todo un pelotón de países que estaban con una normativa poco definida, con equipos poco articulados. Hasta antes de esta ley estábamos, digamos, en ese pelotón. Ahora ya estamos acercándonos más a este grupo élite, si quieres llamarlo, de cuidados paliativos en América Latina, que ya tienen conceptos más desarrollados, como te comento. Y bueno, a nivel de la región estamos donde estamos, como te digo, y a nivel mundial también Europa, el primer mundo, está bastante más avanzado, diría yo, por el tema que también esta transición demográfica, su población es envejecimiento poblacional. Así es. Entonces ellos ya están experimentando esto hace décadas y se han dado cuenta del problema hace décadas. Por lo tanto, en la mayoría de países tienen ya este tema de paliativos mucho más desarrollado. Es que la esperanza de vida obviamente se ha distanciado, ¿no es cierto? Ha crecido en el último siglo 10 o 15 años de la que 20, había 30. O sea, estamos hablando de un crecimiento poblacional enorme. En América Latina incluso. O sea, los últimos estudios están hablando, por ejemplo, en Chile, están hablando de expectativas de vida. Y ojo, porque la esperanza de vida al nacer es una. Yo revisé un estudio hace poco en el cual hablan de la esperanza de vida de un ciudadano latinoamericano de algunos países seleccionados a los 60 años y a los 80. El de 60 años, por ejemplo, el ejemplo de mujer chilena de 60 años, su esperanza de vida a los 60 años es de más o menos 27 años más. Y a los 80 es de 13 años más. ¿No? Y hacían la precisión de que este ciudadano latinoamericano con esa esperanza de vida a los 60 y a los 80, en los últimos años, en los años finales, tendría algún tipo de deterioro cognitivo o físico. Exacto. Que lo haría más dependiente del sistema de salud al que es tributario. De nada nos sirve ganar años en esperanza de vida si esos años adicionales van a ser pues un calvario, no solamente para la persona, sino para su familia, ¿no es cierto? Sí. Y para eso es esta ley. Sí, la verdad que sí. O sea, como te repito, esta ley es médicamente indiscutible desde el punto de vista de los decisores, que al final el decisor, el que dice, bueno, ¿y esta política va, no va, cuánto me va a costar? Pues desde ese punto de vista también es válida, es costo eficiente. Y algo más, es socialmente justa. No se puede permitir, es inaceptable que por falta de recursos hayan algunos que no tengan acceso a un derecho básico, que es el alivio del dolor, del sufrimiento. Entonces, yo honestamente estoy muy contento con lo que se viene haciendo. Sin embargo, hay retos grandes. Como digo una vez más, o sea, el Ejecutivo creo que ahora está en ellos convocar a todas las personas que podamos aportar, ¿no? Más allá de protagonismos, de intereses, no, esto es un objetivo único. ¿Cómo estamos en lo que hablábamos antes de este programa respecto al manejo de los opiáceos, de estas drogas indispensables para paliar ese dolor tremendo que sufren muchas personas, por ejemplo, en la última fase del cáncer? Bueno, es un tema importante, que también esta ley yo creo que va a poder resolver o mejorar notablemente. En el Perú estamos
incluso a nivel regional estamos, digamos, no a la saga, pero no estamos entre los primeros en consumo de opioides equivalentes de morfina per cápita, que es la unidad de medida. Por delante de nosotros están países como Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica. ¿Esto a qué se debe? En parte a que tienen una buena normativa y en parte a que han desarrollado un sistema de salud detrás que los provea. ¿Qué hacemos nosotros si súbitamente decimos ya, acceso universal, que esté en todas las postas? Pero si no hay paralelamente un personal entrenado, capacitado y acreditado, o sea, digamos, con ciertas capacidades para que pueda prescribir esa medicación, ¿qué hacemos con eso? O sea, por eso la ley es importante. ¿El Perú produce esta morfina o hay que importarla como tantas otras medicinas genéricas, por ejemplo? Entiendo que la importamos, pero acá hay un proceso de reconstitución. Llegan en grandes volúmenes y acá se reconstituyen en ampollas. Pero ese dato, honestamente, estaría especulando un poco. Y se necesitan en las 24 regiones, ¿no es cierto? Ah, por supuesto, por supuesto. O sea, la demanda no satisfecha. Y no es lo mismo almacenarla en Iquitos que almacenarla en, digamos, Puno. Además, la temperatura afecta. Hay una serie también de manejo de, no solamente esta, sino de todas las medicinas, obviamente. En general. Pero evidentemente ya el ministerio, con el conocimiento del perfil de cada zona, tomará las medidas necesarias. No veo eso como el impedimento principal. Hemos visto tantas medicinas echadas a perder, tantos equipos y tantas denuncias al respecto, que realmente por eso lo pregunto a una persona entendida como usted, que está inmerso en el tema, porque de aprobarse esta ley, obviamente quien no sepa manejar podría estar yendo contra la ley aprobada, ¿no es cierto? Por cierto. Ahora, el tema efectivamente dentro de lo que es fármacos, yo entiendo que, y tiene que ser así, tiene que ir de la mano con capacitación. O sea, uno no puede simplemente... Es que son vasos comunicantes, además. ¿Todas las facultades tienen especialistas en esta materia o habría también que elaborar una política agresiva de captación de vocaciones? Ese es otro aspecto. Por eso te digo, o sea, esto es multifactorial y el Ejecutivo hace bien en coordinar con otras carteras, con otros sectores, porque esto no solo se trata de salud, se trata de educación, se trata de formación de profesionales. Paliativos como materia no existe en ninguna facultad de medicina del Perú. Entiendo que hay una que está impartiendo esto como un curso facultativo, opcional. Es un comienzo, pero se requiere de un curso completo, que incluso incluya varios semestres académicos, en fin, implementarlo desde el pregrado. Por otro lado, en el posgrado, yo sé que hay dos universidades, San Martín y San Fernando, que están próximas a lanzar. Y no solo pensemos en geriatría, también pensemos en pediatría, porque hay niños, obviamente, a los que lamentablemente no les queda mucho tiempo de vida tampoco. Por supuesto, lo que te comentaba, paliativos es una especialidad, una subespecialidad, si quieren llamarlo, que no tiene edad. Exacto, y que es transversal a muchas especialidades: cardiología, neumología, oncología, pediatría. Y es una razón más por la cual el Ejecutivo está en el deber de incluir a todas estas áreas de conocimiento para lograr un producto bien hecho, un producto viable y que sea práctico, que sea usable, no de esas leyes rígidas que más son lo que nos complican que lo que nos facilitan, ¿no? Entonces, educación, fundamental. Inclusión de todas las especialidades para desarrollar la ley de manera adecuada, fundamental. El acceso a medicamentos, fundamental. Personal capacitado, no solo en Lima, no solo en las ciudades, sino efectivamente, como tú comentas, en las zonas más remotas posibles, fundamental, ¿no? Comunicación, que la gente sepa de qué se trata esto. Esto no es alquimia, no es metafísica, es medicina pura y dura. Simplemente más humanizada, más cercana, que aborda aspectos no solo del paciente, sino de la familia: calidez, calidad, respeto, dignidad. Y actualización en lo que usted decía respecto a la información, para tener una base de datos de todos los pacientes que realmente necesiten estos cuidados paliativos. Habrá muchos que probablemente, como ocurre también en algunos casos con el vaso de leche, que se quieran aprovechar teniendo los recursos. Pero hay gente que no teniéndolos necesita y probablemente no tenga a su alcance. De repente Pensión 65 o alguno de los programas sociales puede servir de punto de partida para hacer un censo que actualice esta base de datos, ¿no? Lo que pasa es que la data
es médica, no es, digamos, estadística de quién recibe un beneficio, un subsidio o no. O sea, aquí el que nos referiría, y de hecho nos refiere pacientes, es la especialidad de origen. La historia clínica. La historia clínica. Por ejemplo, una vez más, tengo que hablar de mi experiencia en el Callao. Tenemos un aliado estratégico maravilloso, el Hospital Carrión, el Servicio de Oncología. Tenemos una sinergia muy buena con ellos. Ellos tienen pacientes oncológicos con los cuales, bueno, dan todos los tratamientos oncológicos curativos o oncológicos paliativos también, porque pueden haber quimioterapias de tipo paliativa para controlar enfermedad, más no para curar. Pero con todos ellos ya vamos de la mano haciendo manejo paralelo, nosotros en casa, manejo sintomático, y funciona muy bien. De hecho, uno de los indicadores de un buen manejo domiciliario es la tasa de muertes hospitalarias. Un paciente que está en casa, bien cuidado, bien manejado, rodeado del calor de su familia, pues decide quedarse en casa y esperar el momento tranquilo, rodeado de su gente, ¿no? El hecho que haya una muerte hospitalaria implica muchas veces que la familia no estaba enterada del pronóstico, que no sabía qué esperar, que tenía sobreexpectativas, que creía que se podía curar y acaba un paciente en la emergencia con todo lo que conocemos, instrumentalizado, intubado y con una muerte que tal vez debió merecer ser más pacífica, más tranquila. Y más digna. Más digna, ¿no? Así es. Entonces, nuestra tasa, por ejemplo, de muerte hospitalaria es casi cero. Muy bien. ¿No? Entonces, eso refleja un trabajo bien hecho y además yo creo que es una experiencia replicable. Hay otras unidades domiciliarias que hacen un magnífico trabajo, también Copoes, Padomi, con las limitaciones administrativas que pueda tener a veces, Adi, Cayetano, entiendo que INE en algún momento tuvo una unidad domiciliaria. Entonces, yo creo que buena parte de la respuesta va por domiciliario, más no únicamente domiciliario, o sea, lo ambulatorio, el manejo ambulatorio del paciente. Y en casos contados, hospitalario, también es parte de Muy bien. la general. Muy bien, hemos conocido entonces más al detalle esta novísima ley de cuidados paliativos para casos oncológicos y no oncológicos. Sabemos más de qué se trata y estaremos probablemente conversando con el doctor Cabenago ya cuando aparezca y sea publicada la reglamentación de esta ley para ver punto por punto de qué manera usted, amigo televidente, o al familiar que usted conoce que lo necesite, pueda haberse beneficiado con estos cuidados. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer hablar con usted. A usted, a ti, Álvaro. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y también a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima edición de Pulso Parlamentario. Muchísimas gracias.